Supongo que has escuchado cómo muchos lugares de Europa actualmente se encuentran en una crisis migratoria. Personas ajenas a la cultura están invadiendo masivamente países sin fronteras. Estamos hablando de individuos que no solo no tienen las condiciones para vivir y ser integrados en un país, sino que ni siquiera poseen la educación para adaptarse verdaderamente a él. Y lo peor de todo, muchos no tienen la más mínima voluntad de aprender el lenguaje de la patria que los acoge. Tener un lenguaje nacional es importante para cualquier país. Es de hecho una de las principales realidades que promueven el sentimiento de propósito e identidad. Cuando en Italia, por ejemplo, se tenían muchos dialectos antes de su unificación, era muy complicado imaginar que alcanzarían una identidad común. En países de América en general, jamás hemos experimentado una división por el lenguaje, porque al haber sido conquistados, los lenguajes de los conquistadores fueron adoptados masivamente, lo cual trajo un cierto tipo de unidad, aunque definitivamente no perfecta. Sin embargo, en lugares cuyo desarrollo ha sido más orgánico, más gradual, el proceso de la unificación del lenguaje ha sido mucho más complejo. A la fecha, Alemania tiene más de 50 dialectos regionales, y aunque existe el alemán estándar, Hochdeutsch, aún así hay ciertas divisiones que remontan a las antiguas fronteras de reinos y principados medievales. Una fragmentación histórica que aún se manifiesta en los diferentes acentos y las expresiones locales. Tener un idioma en común y un sistema para comunicarse basado en reglas es uno de los principales medios para una comunicación efectiva y para evitar lo más que se pueda la ambigüedad en la comunicación. Además, escucha esto: los idiomas son mucho más que una herramienta práctica. Los idiomas son el resultado vivo de la historia y la cultura de un pueblo. La gramática, la sintaxis y todos sus componentes pueden influir incluso en la forma en que un pueblo piensa y razona, y esto moldea fuertemente a toda una nación. Así que si una persona no quiere aceptar el lenguaje de una nación, merece ser rechazada, así como ella rechaza la cultura de quien lo acoge. Por otro lado, los países que no poseen un idioma nacional sólido son menos coherentes y menos homogéneos. Solo hay que observar la mayoría de los países africanos y todos los desafíos que enfrentan para funcionar de una manera fluida. Y cualquier intento de cambiar drásticamente un lenguaje crea una fisura en la comunicación y fragmenta la identidad de una nación. La crisis migratoria, estoy convencido que traerá una crisis del lenguaje. Sería muy ingenuo pensar que el fenómeno de la inmigración traerá una fusión de culturas que se enriquecerán mutuamente hasta resultar en una cultura más fuerte y homogénea. La realidad que vemos es triste y cruda. Surgen sociedades paralelas, divididas, y cuando las culturas se fragmentan, también el lenguaje. No se trata solo de que la gente hable idiomas diferentes, se trata de que vivan en universos conceptuales distintos. Un mismo término, como libertad, derechos o ley, puede tener connotaciones radicalmente opuestas en diferentes comunidades. A todo país que experimenta el fenómeno migratorio le esperan no solo retos económicos, sino también lingüísticos, y temo que si no logran afrontarlos y resolverlos, serán estos países presas del caos. Si ceden en nombre del multiculturalismo, no obtendrán una fusión sino una fractura. Y si no logran hacer aceptar su lenguaje, no lograrán una verdadera integración. Porque al final del día, si no hay un lenguaje común, no hay diálogo posible. Y sin diálogo, no hay sociedad.